Vamos a nuestros comentarios, que esta vez son comentarios acuarios. Bueno, pues en nuestros comentarios acuarios de hoy, por cierto, hay que comentar que tenemos 212 personas viéndonos, 193 me gusta, casi todos pusieron eso me gusta. Están los 3 a los que no les gusta, que me da mucho gusto que no les guste. Uno de ellos seguramente es el de Milei. Y otro de ellos pues, será un hacker ruso o algo así. Pero bueno, los comentarios fueron escasos, pero amplios. Afortunadamente, ya no lo sé. Pero en todo caso, vamos a tratar de cubrirlos ya. Y empezamos directamente, para que duela desde el principio, con el premio Elton. Carlos Córdoba 6268 nos dice con absoluta firmeza, yo creo que digna de mejor suerte, y con la foto de Vika Levina, ahora van a ver por qué sé que es Vika Levina, dice: la libertad es la respuesta, los colectivismos jamás. O sea, de un lado tienes libertad, de otro lado tienes colectivismos. No, es como decir que en contra de la injusticia, pues el jugo de naranja, no tiene nada que ver. Pero bueno, respondo con la amabilidad que me caracteriza. La confusión conceptual común entre los libertarianos desinformados que pretenden que la sociedad es lo opuesto a la libertad. No se dan cuenta, pese a que lo viven todos los días, de que sin sociedad no hay libertad. Incluso en este caso, su libertad de lanzarse contra la sociedad, a la que llaman colectivismo, que en realidad no significa nada, depende primero de que haya una red social, de que tengan un lenguaje abstracto, que sepan hablar, ¿no? Un lenguaje abstracto que ha sido generado a través de millones de años de evolución y miles de años de cultura. Un lenguaje que es producto de una necesidad social de comunicación para conseguir fines comunes, incluida la libertad de toda una sociedad. También depende de que millones de personas hayan apoyado a miles de científicos para generar los conocimientos con los cuales pueden sobrevivir, alimentarse, tener vivienda y salud, además de los otros millones de técnicos que hacen posible Internet y YouTube. Y ni les hablo de la cantidad de personas que intervienen para que esté su comidita en los estantes de su supermercadito. Cada uno de estos pobres adoradores de una libertad que no comprenden es resultado de lo conseguido por el animal social más exitoso de la evolución. El animal social más exitoso de toda la evolución en nuestro planeta. Hasta su avatar, que es una foto robada de la modelo Vika Levina, exigió desde todo lo necesario para construir cámaras digitales de fotos hasta la existencia de Victoria's Secret, la compañía que hizo famosa a Vika Levina. Simplemente gente como Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos Córdoba, les han contado que la sociedad es una dictadura y que sin ella podrían mear por la calle sin que nadie los molestara, y el entusiasmo que esto les genera les impide darse cuenta, primero que nada, de que otros podrían mearles los zapatos si quisieran. Pero también les impide darse cuenta de que todo lo que son, incluidas sus opiniones bobas, es producto de su sociedad. Porque a este tronquito no se le ocurrió solo a él solito eso de que la libertad es la respuesta a los colectivismos, jamás. Omito los signos de admiración porque no sabe usarlos el pobre. Esto se lo leyó a otro dentro de su sociedad y absorbió ese elemento social errado, pero así es como absorbes todo de tu sociedad. Porque una sociedad bien ordenada, justa, digna, igualitaria, es la única sociedad que te puede dar libertad. Todo lo demás es una ilusión. No me contestó, por cierto, Carlos. Estaré enojado. Jaguar 99. Decía yo sobre la criminalización de los inmigrantes en Estados Unidos. Si entran de ilegales, están contra la ley, por lo tanto son delincuentes. ¿Es tan difícil de entender? Digo mucho.
Mira, las leyes en Estados Unidos, que evidentemente no conoces, establecen que estar en el país sin documentos es una falta civil, no es un delito y por lo tanto no son delincuentes. Y si tú vives en Estados Unidos y no lo sabes, preocúpate. Fernando Cabello-GC3VN me dice, yo opino que los culpables son los votantes de Morena, ¿no lo crees? Ya hablábamos de la xenofobia trumpista que se desató con los ataques a establecimientos en la Roma y la colonia Roma y Condesa, clase media alta de la Ciudad de México. Y le contesto. No, nadie vota por eso. Vota por las promesas que ahora les incumplen. Votas porque primero los pobres y te lo crees. No votas por voy a ponerte a gente del ejército a matar a familias. No, nadie vota por eso. Mario Isaac Jiménez 9083. El detalle es que precisamente esos extranjeros, estamos hablando de la gentrificación, de que llegan estadounidenses a comprar o alquilar vivienda en México, pueden pagar más y en dólares por esos alojamientos. Entonces el casero obviamente preferirá el que paga más. ¿Sí? Y el que pagaba en pesos, ¿a dónde se irá? Digo, a donde pueda pagarlo como lo hace todo el mundo, como lo hice yo. Pero el que se manifestó el otro día jamás se pudo pagar los departamentos de la Roma y menos las casas de la Condesa. Quienes van siendo excluidos de allí son la clase media más bien alta. Gente con sueldos de especialistas, los que están siendo expulsados de la Roma y la Condesa. Esto es lo que hace absurda la protesta. La Roma y la Condesa nunca fueron colonias populares. Los gringos no están expulsando gente de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac. Y si los gringos, ya andan ustedes muy xenófobos, les falta el gorrito rojo trumpista porque diga Make Mexico Great Again. Si los gringos pueden pagarlo y los dueños de departamentos y casas les alquilan a ellos, no es culpa de nadie. El sistema está hecho así. Si tú tienes una panadería y puedes vender el pan más caro porque les gusta más a gente de más dinero, lo vas a hacer. Si tú vendes cualquier cosa y la puedes vender a un precio más alto, lo vas a hacer. Probablemente luego sientas que tienes que hacer una labor social aparte. No sabemos si la hacen o no. Pero fundamentalmente nadie baja los precios porque sí. Y por esto, enfocar las cosas como estos babosos atacando taquerías porque hay un rubio comiendo allí, que ya sabes, no hay mexicanos rubios, ni negros, ni de aspecto oriental. Entonces mis amigos Chen y Liu y Pon y todos ellos no existen. Enfocar las cosas así es idiota. Donde deberían estar los que protestan es enfrente de Palacio Nacional, exigiendo vivienda digna para todos. Vivienda digna y accesible pagada con el dinero del pueblo. Dinero que se debería estar invirtiendo en eso en lugar de regalarle todo el dinero al ejército o robárselo y luego usarlo para dar limosna a cambio de votos. Vivienda social pagada por el Estado. ¿Sabes cuántos departamentos dignos puedes hacer con el dinero que se gastó en el Tren Maya? Tenemos a otro que es premio Elton, pero bueno, ya ni se lo digo. Cortés Morales, Miguel Ángel 6566, yo estoy de acuerdo con Meloni. En Occidente los valores judeocristianos, hemos aquí visto lo que es los valores del Levítico y cómo Dios mata niños, todo eso. Los valores judeocristianos nos confieren una igualdad ante la ley que solo ha sido posible a través de los cientos de años que han formado nuestra cultura. Pues no. No, Cortés Morales, Miguel Ángel 6566. Eres tonto. Los valores judeocristianos parten de que hay nobles y plebeyos, que no somos iguales, que hay gente diferente y que no se puede tratar igual a los diferentes. Es una frase que le vas a oír mucho a la Iglesia Católica. Que tenemos que asumir la desigualdad y aceptar la injusticia. Que los pobres acepten su suerte porque Dios los quiere mucho.
Los quiere más que a los ricos. Los ricos, primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Entonces hay que ser pobre. Es muy bonito ser pobre. ¿Para qué quieres dejar de ser pobre? Aspiracionista. Ese es el judio-cristianismo. Fue la Ilustración, contraria a las iglesias, la que propuso la igualdad, la justicia como valores supremos. Y la iglesia ha combatido esas ideas de la Ilustración, esos valores en los que tú crees, que no son los de la iglesia, no son los judio-cristianos, son los valores ilustrados. Lleva la iglesia peleando contra ellos más de 200 años. Y la derecha, más de 100. Porque siempre hay que acordarse que lo que te ofrecen Meloni, Le Pen, Abascal, Trump, Bolsonaro, Orbán, Wilders, Alternativa por Alemania y todo este cascajo humano, no es un futuro mejor, es volver al pasado, a un pasado que fue mucho peor que la realidad que tienes hoy. Ambrosio Aguayo, si se sacara el medio kilo de chicle que trae en la boca, la narración fuera más nítida. Y le respondo, con mi característica amabilidad y buenos deseos de que la gente adquiera una mejor educación. Mi narración siempre será mejor que tu gramática. Confundes el indicativo condicional correcto, sería, con el subjuntivo imperfecto, fuera. No estás mucho para dar lecciones. Bueno, don Mauricio, Arturo, si es un escritor de verdad, se refiere a Arturo Pérez Reverte, le molestó muchísimo que le explicara yo a Reverte que lo que le gusta de Meloni es una serie de frases que ocultan un rollo fascista repugnante. Y entonces, eso que dije yo, pues no puede hablar de ellos Sánchez Villa, entonces se va por otro lado. Arturo, si es un escritor de verdad, yo también tengo 17 libros, si no los has leído es tu culpa. Que a usted no le gusten sus opiniones y le corroa bastante la envidia respecto de él, a quien le resta es a usted. No, es que no te hablamos de su literatura para nada, hablamos de que él aplaudió una basura fascista. Al que le resta es a usted, no al gran Pérez Reverte, que no se note tanto el ardor gratuito. Y aquí sí, le tuve que decir algo. Yo, mira, lo que no me gusta son los fascistas y plagiadores, que acuérdate que lleva 2 plagios de reconocidos y demostrados, uno de ellos es una autora mexicana, Arturo Pérez Reverte, reconocido incluso. Como dice mi lema en mi escudo de armas, tengo escudo de armas, no envidio la fortuna del ladrón, el orgasmo del violador, ni el poder del usurpador. ¿Ok? Y finalmente, esto fue un malentendido, pero hay que aclararlo. Funky de Palomares 2238 dijo: estimadísimo Mauricio, haces siempre tal despliegue y alarde de inteligencia y buen criterio en tus comunicados y opiniones que no entiendo cómo puedes privarte de la genialidad de Ghost solo porque se disfrazan. En verdad, dale una oportunidad a sus músicos. Me está diciendo que dejo de ser inteligente y de buen criterio simplemente porque no me gusta el grupo que le gusta a él, ¿no? Entonces le digo, oye, llamarme imbécil y falto de criterio porque no me gustan los grupos cuclusclanizados me parece un pelín exagerado. ¿Tanto les importa a ustedes que van por ahí insultando a quien no comparte sus intereses halloweenescos? Calma, hombre. Más información. Y me dice, en todo lo contrario, mencioné tus virtudes y los contrasté con esa específica opinión tuya. Era una invitación a la reflexión. Has de admitir, y aquí es por lo que sigo con el tema, que despreciar a un artista musical por su apariencia no tiene sentido. No. Cuando elige su apariencia como parte de su presentación, la somete a la crítica tanto como su música o sus letras. Si su aspecto no fuera relevante, no lo estarían usando. Si se visten o se disfrazan de determinada manera es porque consideran que eso es parte de su espectáculo y por lo tanto cualquiera tiene el derecho de criticarlo. En lo personal, le aclaro, los encapuchados me recagan. Cantando o no cantando, quemando cruces o troleando en redes. A mí me gusta la gente a cara descubierta. Lo siento.